venir a esta función, no es una representación, es un recital. He dicho 1000 años de poesía cómica, ha sido un poco exagerado, no van a ser 1000 años, van a ser solamente 800, porque lo voy a coger desde el siglo XII, pero aún así tenemos una bonita tradición, porque la lengua española, esto quiero decirlo, es muy adecuada para la poesía. No es por patriotismo, lo juro, es una lengua que tiene posibilidades de hacer hipérbatos, de cambiar las frases del lugar. Tenemos un gran equilibrio de vocales. Por ejemplo, el portugués tiene mucha A y mucha O, el italiano mucha I y mucha E, en castellano tenemos las vocales muy bien distribuidas y eso ayuda a la sonoridad y ayuda a la creación de obras pues realmente poéticamente muy interesantes. Y yo me voy a centrar hoy en el humor, que es una de las cosas que me gusta más. Y el humor viene... ¿Quién es el primer señor que hace poesía de humor? Pues el arcipreste de Ita. El arcipreste de Ita, que es el primero que hace muchísimas cosas, y lo primero que hace es criticar al materialismo del mundo, que ya entonces era tremendo, y meterse con la iglesia, porque eso era un tema, y eso que él era clérigo, sin embargo, era algo que está ahí. Y dice aquello de, hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de prestar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos, bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras, verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados. A los pobres les dicen que no son ilustrados. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quién ha de cogerlo, empiezan a reñir. Yo he visto muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, pero al fin, por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador, hace señor al siervo y siervo hace al señor. Toda cosa del siglo se hace por su amor. Y pasarán unos siglos y luego vendrá Karl Marx y nos hablará de la interpretación materialista de la historia y que el hombre hace las cosas por dinero, está muy bien, pero ya Juan Ruiz lo había dicho muchos siglos antes. Esa es nuestra literatura, nuestra poesía cómica medieval. Luego, durante la Edad Media, pues se desarrolló mucho más la copla, la literatura popular, las bromas entre personas. Eso ha quedado y ha perdurado hasta nuestros días. El problema es que era un tipo de humor pues bastante bajo, siempre muy insultante y sobre todo, lamentablemente, con las mujeres. Era un humor muy machista, muy de criticar al sexo femenino. Habrán ustedes oído pues, coplas de ese estilo, cuando paso por tu casa, paro la burra y escucho, y oigo decir a tu madre que eres guarra y comes mucho. O aquella que habla del sadismo de la mujer. Me casé con un enano para hartarme de reír. Le puse la cama en alto y no podía subir. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Hay una jota que viene de la misma idea de la copla. Me he adelantado, pero bueno, luego vuelvo para atrás. Es una jota que me hace mucha gracia. Dice, hoy me he casado con la Trini y me han regalado una plancha. Lo segundo es lo mejor, pues si no pica, la cambias. Pero tenemos también composiciones poéticas que de alguna manera hablan también del maltrato a la mujer y de que los hombres no somos como deberíamos ser. Por ejemplo, en un poema muy antiguo, que luego se ha modificado, se llama Las Aleluyas de un matrimonio feliz. ¿Qué dice? Decía que la quería y no la podía ver. Era cierto que la amaba solo por el interés. Se iban a casar en junio, cuando llegara el calor. El calor les llegó antes y ella de fiebres murió. Él estuvo en el entierro, pero solo a pasear. Y la dejó bien tapada, no fuera a resucitar. Derechita se fue al cielo a rendir cuentas a Dios, y como había sido buena, San Pedro la recibió. Él, en cambio, por sus obras mereció condenación, y con don Pedro Botero está a partir un piñón. La moraleja del cuento no la vayan a olvidar, y es que sálvese el que pueda, y el que no pueda, a callar. Bien, estamos todavía en la Edad Media.
un momento tremendo. Hay unas poesías cómicas, pero hay también unas poesías tremendas. El romance de Gerineldo, camarero que se acuesta con la princesa, el rey viene, los encuentra dormidos, pone su espada entre los dos, para que cuando se despierten, pues antes de cortarle la cabeza, el pobre Gerineldo se muera del susto. O mucho peor todavía, el romance de Delgadina, no sé si tres hijas tenía el rey, todas tres como la plata, Delgadina. Su padre le requiere de amores a su hija, ella dice que no, entonces el padre la encierra en una habitación y la mata de sed. Y ella pide a sus hermanas, dadme agua, que me estoy muriendo, que mi padre me tiene encerrada porque me está pidiendo. Y las hermanas dicen que no, y al final Delgadina pues muere. O sea, cosas tremendas. No, yo no voy a entrar en eso porque evidentemente este recital no es lo que pretende. Pero sí voy a recitarles el romance de la Catalina, que es uno que trata de un tema eterno en nuestra sociedad, que ha sido la infidelidad matrimonial. El romance de la Catalina. Romance medieval, adaptado luego y pasado al romancero en el Renacimiento. Bien. Estaba la Catalina sentadita en su balcón. Pasó por allí un soldado, de buena o mala intención. Buenas tardes, Catalina, con usted durmiera yo. Suba, suba el caballero, dormirá una noche o dos. ¿Y si su marido viene y nos pilla de traición? Ah, mi marido no está en casa, que mi marido marchó. Mi marido fue a cazar a los montes de Aragón y ahora, para que no vuelva, le echaré la maldición. Cuervos le saquen los ojos y águilas el corazón. Los perros de su ganado le traigan en procesión. Aún no había dicho esto y él a la puerta llamó. Ábreme la puerta, luna, ábreme la puerta, sol, que te traigo un conejito de los montes de Aragón. Ella baja la escalera, mudadita de color. ¿Tú estás turbada del vino o tú tienes nuevo amor? Ni estoy turbada del vino, ni yo tengo nuevo amor, que reñí con los criados con toda de la razón, que me perdieron las llaves del más alto corredor. ¿De quién es aquel caballo que en mi cuadra relinchó? Tuyo es, marido mío, que mi padre te lo dio. Bueno, Dios se lo pague a tu padre. Caballos ya tenía yo, y cuando no los tenía, él no me los daba, ¿no? ¿Y de quién es esa capa que en mi percha se colgó? Tuya es, marido mío, que mi padre te la dio. Dios se lo pague a tu padre. Capas ya tenía yo, y cuando no las tenía, él no me los daba, ¿no? ¿Y qué ha sido ese ruidito que en la alcoba resonó? Es mi hermano el pequeñín, que en mi cama se acostó y que ha venido a llamarte a las bodas del mayor. Dice, mientes, mientes, Catalina, de las bodas vengo yo. Mátame, marido mío, la culpa la tengo yo. Matar no te mataría. Matar, que te mate Dios. Pero que tu padre tenga noticia de tu traición. La agarró por los cabellos y a su casa la llevó. Tenga, padre, esta su hija, la muy tuna me engañó. Si la tiene mal enseñada, enséñela usted mejor. A veces el humor depende del contexto. Y a veces el poeta no se da cuenta de lo que está haciendo y a veces el lector tampoco se da cuenta de lo que está leyendo. Poema en absoluto cómico, voy a empezarlo solamente, muchos de ustedes lo conocerán, muy elegante, muy bonito. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que van volando se detienen a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te bendiga. A ver, le está dando agua del mar al caballo. El caballo se volverá loco. Todo el mundo oye el verso, qué bonito, pero nadie piensa que él contó, el conde Olinos y el caballo también, porque el caballo... Mucha gente no entiende la poesía, por eso la anécdota famosa, ya más adelante con aquel poema tan bonito de Santa Teresa que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y uno dijo, la gallina, porque pensó que era una adivinanza. Bueno, hay que reconocer que no en todas las épocas ha habido humor. Hemos tenido momentos en donde el excesivo didactismo de la literatura
pues ha impedido el humor, como ha sido el caso de la Ilustración, del neoclasicismo, o luego el romanticismo, ¿verdad?, que era muy serio, muy de pasiones y de cosas tremendas. Pero hemos tenido otras épocas muy interesantes para el humor, la Edad Media, y luego también, por supuestísimo, el barroco, y luego ya la modernidad. En el barroco tenemos un autor cómico, que a mí me encanta, y que nadie considera como un autor cómico, como un poeta cómico, que es Lope de Vega. Porque seguro que han pensado en Quevedo, ¿a que sí? Sí, bien, Quevedo ya llegará. Pero Lope de Vega tenía un humor muy fino, muy sutil. Lo que pasa es que no era un humor de carcajada, ¿verdad? Era un ingenio, eran cosas que ayudaban a crear un ambiente muy agradable. A veces, por ejemplo, remedando las fábulas indias que habían llegado a la literatura española, a veces con otras creadas o que vienen de la tradición. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que, andando el gato con él, librarse mejor podría. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y encrespando el grueso lomo dijo al senado romano, después de hablar culto un rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Ese tipo de composiciones gustaban mucho en su época. Es famoso sobre todo aquel soneto en donde se le insta a que escriba un soneto, una improvisación que yo no sé si realmente lo fue, ¿no? Todos la conocen. Un soneto me manda hacer violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Más si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Ese es el tipo de humor fino de Lope de Vega. Pero claro, él también lo usaba para dar sus ideas. Lope de Vega, políticamente, era muy monárquico y defiende la monarquía en todas sus obras, como entiendo que como todo el mundo en el siglo XVI-XVII. Pero estaba en contra de la guerra, porque él había sido soldado, y los personajes cómicos de sus obras teatrales, la figura de Donaire, el gracioso, en montones de lugares habla en contra de la guerra contra unos y contra otros, y habla de la injusticia inherente que lleva a pelearse, y tiene versos que han pasado al acervo popular, aquel de: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y sobre todo en las guerras de religión que tenían lugar, dice una cosa que yo creo que se pudo bastante meter en líos por esta afirmación. El personaje del gracioso, que ha sido soldado y vuelve, dice: bien mirado, ¿qué me han hecho los luteranos a mí? Jesucristo los crió y puede por varios modos, si quiere, acabar con todos mucho más fácil que yo. ¿Para qué tengo yo que ir a la guerra? O sea que dentro de esta literatura, que a veces parece muy superficial, el verso de los ratones y el gato, pues es casi infantil. Sin embargo, hay un contenido. Y hay un contenido también estético. Porque en aquella época se puso de moda el lenguaje culto. Sobre todo entre las mujeres, ¿no? Lo que se llamó las mujeres sabias, que luego nos habla Molière, la culta latiniparla, de la que nos habla Quevedo. Costumbre de hablar de una manera complicada, ¿verdad? Imitando el estilo de Góngora, que luego, al que luego veremos. Y entonces escribe un soneto muy divertido en donde cuenta que Boscán y Garcilaso llegan a Castilla. Boscán y Garcilaso, ustedes saben que fueron los que introdujeron en España ya de una manera adecuada el soneto, ¿verdad?, que se había creado en Italia. Primero se hicieron, ¿verdad?, tentativas, y ellos fueron los que realmente lo llevaron a término. Y entonces dice el soneto, es una conversación, dice: Boscán, tarde llegamos, ¿hay posada? Llamad desde la posta, Garcilaso. ¿Quién va? 2 caballeros del Parnaso. No hay donde nocturnar palestra armada. Dice: no entiendo lo que dice la criada. Señora, ¿qué decís? Que ostenten paso, que ostenta limbos el mentido ocaso, y al sol despingen la porción rosada. Dice: ¿estás en ti, mujer? Negóse al tino el ambulante huésped. Dice: uy, que en tan poco tiempo lengua tal en que cristianos haya. Boscán, perdido habemos el camino. Preguntad por Castilla, que o estoy loco o aún no hemos salido de Vizcaya.
Lope tuvo sus más y sus menos, aunque con elegancia, con Góngora. Góngora, saben ustedes que fue el padre, por decirlo así, del culteranismo, el que más lo extendió, y entonces esa lengua alambicada pues no encajaba con la espontaneidad de Lope. Tuvieron sus más y sus menos. Góngora se llamaba a sí mismo el cisne del Betis, porque era malagueño, pues por su elegancia, y llamaba a Lope y a sus seguidores los patos de la aguachirle castellana. Y entonces, pues evidentemente, pues se contestaron y se dijeron cosas. Lope se burla del estilo de Góngora, que solía utilizar mucho el hipérbaton, ¿verdad?, el cambio de orden en las frases, y escribe un soneto en una de sus composiciones, muy divertido, que dice: Inés, tus bellos ya me matan ojos, y al alma roban pensamientos mía, desde aquel triste que te dieron día, no tan crueles por tu causa antojos. Tus cabellos, prisiones de amor rojos, con tal me hacen vivir melancolía, que esta ciega en mis lágrimas porfía, dará de mí la cuenta Dios despojos. Queriendo que de mí no amor se acuerde, temerario levántase deseo al ver que me por desdenes pierde. Que es venturoso si se admite empleo, esperanza de amor, me dice verde, viendo que te desde tan lejos veo. Claro, Góngora pues no se cayó hasta este tipo de cosas. Las peleas literarias por el estilo literario en el siglo XVII fueron la comidilla de las gentes. Hoy la gente pues puede leer el Hola el Semana o ver programas del Corazón para ver cómo se han insultado los famosos. En aquella época los famosos eran los autores. Entonces Lope lanzaba una puya contra Góngora en una de sus comedias, y al día siguiente aparecía un verso de Góngora clavado en la puerta de su casa diciendo unas cosas y otras, y la gente seguía esto, a ver qué ha dicho. Se repartían copias manuscritas por las tabernas y la gente seguía estas peleas tan interesantes. Lope, otra de las cosas que hace es que se burla del tópico. Se burla del tópico. El tópico de escribir sonetos a la amada, idealizarla muchísimo, hablar del amor que les tiene muertos, y los poetas pues solían poner a sus amadas nombres muy elegantes, inventados: Filis, Amarilis. Él dice no, la amada imaginaria que se inventa Lope se llama Juana. Y dice Juana, mi amor me tiene en tal estado que no os puedo mirar cuando no os veo. Ni escribo, ni manduco, ni paseo, entre tanto que duermo sin cuidado. Por no tener dineros no he comprado, oh amor cruel, manta ni manteo, tan vivo se derrienga mi deseo en la concha de Venus, amarrado. De Garcilaso es este verso, Juana, todos gustan, paciencia, yo os lo ofrezco. Mas volviendo a mi amor, dulce tirana, tanto en morir y en esperar merezco, que siento más el verme sin sotana que cuanto fiero mal por vos parezco. O sea, le está diciendo, no te quiero nada, no te veo, pero te escribo un verso porque eso es el tópico. Ese es el tipo de humor que utilizaba Lope. Góngora, por otra parte, pues un señor que escribía raro y complicado porque se lo pedía el cuerpo, y que tenía una visión muy hedonista de la vida, disfrutar. Hay un verso que a mí me gusta mucho, en donde echa por tierra pues todas las cosas mundanas y se centra en lo que está al alcance del ser humano. Y dice, Góngora, traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y en las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras dorados, que yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Yo, conchas y caracoles sobre la menuda arena, escuchando a Filomena bajo el chopo de la fuente. Y ríase la gente. Pase a medianoche del mar y arda en amorosa llama Leandro por ver a su dama, que más yo quiero pasar de Yepes a madrigar la roja o blanca corriente. Y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que el píramo y su amada hace tálamo una espada, dos se juntan ella y él. Sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi bien. Y ríase la gente. Eso es lo que hace el libro.
el enemigo acérrimo de Góngora, Quevedo, no podía, ¿verdad? No podía no aparecer. Quevedo, conceptista, y además piques entre quién era el mejor. Bueno, se llevaron muy mal. Góngora acusa, con razón, a Quevedo de borracho, y en un momento que él se va a Santiago de Compostela de peregrinación, y luego le escribe un soneto y le dice: cierto poeta en forma peregrina, cuanto devota se metió a Romero. Y escribe devota todo junto. Y el otro le contesta, le dice: yo te untaré mis versos con tocino porque no me los muerdas, Gongorilla. O sea, le llama judío directamente. Y en un momento dado, Quevedo escribe un verso que los especialistas en teoría de la literatura pues se parten los cuernos intentando descifrarlo. No hay que descifrarlo, es tal cual. Dice, se empieza a entenderlo y a entenderse, dice Quevedo: ¿qué captas, nocturnal, en tus canciones, Góngora bobo, con crepusculayas? Si cuando anhelas más garcibolayas, las reptilizas más y subterpones. Microcosmote dios de inquiridiones, y quieres te investiguen por medallas, como riscos, estigmas o antiguallas por desitinerar bates tirones. Tu forasteridad es tan eximia que te ha de detractar el que te rumia, pues ructas viscerable cacoquimia, metamorfoseando como numia, si estomacabundancia bastan nimia, farmacofoleando el arcadumia. Ese es el verso. Quevedo era una mala persona. Góngora vivía en Madrid, en las Huertas, en una casa pequeñita, alquilada, era pobre, que mantenía como... Bueno, era clérigo y tenía una pequeña asignación, pero tampoco le gustaba mucho trabajar, con lo cual no ganaba más por ningún otro sitio. Quevedo era millonario y entonces compró la casa donde estaba alquilado Góngora. Quevedo no necesitaba para nada la casa, él tenía 14 palacios, era millonario. Compró la casa para desahuciarla, directamente la compró y le puso en la calle. O sea que Quevedo era un gran poeta, pero una gran persona no era, no se vayan ustedes a figurar. Lo que pasa es que Quevedo tenía una gran capacidad para manejar la lengua, podía crear humor con solo una palabra. Hay un romance que dice: parióme adrede mi madre. Ya está, ya sabemos que es un romance cómico. Parióme adrede mi madre, no fue por casualidad. Parióme adrede mi madre. Dice: ojalá no me pariera, porque estaba cuando lo hizo de gorja naturaleza. Bueno, parióme adrede. Era un maestro en condensar sentidos. Dice: zambuzado en un banasto me tiene su majestad, en un callejón Noruega aprendiendo a gavilán. Zambuzado en un banasto, manera de decir, me tiene metido en la cárcel, me tiene su majestad, en un callejón Noruega. ¿Qué quiere decir un callejón Noruega? ¿Qué hace en Noruega? Frío. Pues entonces, en vez de decir en un callejón frío, un callejón que es como Noruega, entonces condensa. Es un callejón Noruega, utiliza un sustantivo como un adjetivo. Un callejón Noruega aprendiendo a gavilán. ¿Qué hacen los gavilanes? Vuelan. ¿Qué quiere decir? A ver cómo me escapo. Intentando volar, intentando salir de la cárcel. Estoy aprendiendo a gavilán. Ese es conceptismo, condensación de muchos sentidos en muy poquitas palabras. Y por supuesto también crítica política. Es autor del memorial aquel que le puso debajo de la servilleta al rey Felipe IV, hablando de los males de la corte. Eso es una anécdota que queda muy bonita, ¿verdad? El literato comprometido, que se queja de los males, que es valiente, que se enfrenta al poder, todo eso es bonito. Lo que pasa es que lo que sucedió fue que dieron tormento a todos los camareros, pinches de cocina y todos los que andaban por allí hasta saber quién había sido. Y entonces él, bueno, pues evidentemente al final tuvo que más o menos decir que he sido yo y apechugar con lo que le pasó. Pero hace muchas críticas, y sobre todo al conde duque de Olivares, que le había contratado para que fuera diplomático y trabajara en Sicilia. Pero bueno, al final escribió contra él y dijo un verso: ¿qué culpa al conde le dan? Se refiere al conde duque de Olivares. ¿Qué culpa al conde le dan, sea verdad o sea patraña, en la perdición de España? La que al conde, don Julián, muchos afirmado han en varios juicios severos, que a España dos condes fieros han causado eternos lloros. Uno metiendo los moros y otro sacando dineros. Con lo cual le acusó en aquella época de algo que podía importarle mucho más a la gente, porque el pueblo
llano, pues no sabía mucho de la política exterior de España, de si lo habían hecho bien en Sicilia o no, pero sí le importaba la situación económica del reino, se había devaluado la moneda, había hambre en España a mediados del siglo XVII, con lo cual eso es una cosa interesante. Y otra de las constantes en la literatura española es la crítica al materialismo del que no nos hemos deshecho todavía. Y por eso dice Quevedo: madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues dobló lo sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro. Y pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don dinero. Nunca vida más ingrata a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero, es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, y pues al pobre lo entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don dinero. Eso es lo que hace Quevedo, ese tipo. Y por supuesto, crítica de las profesiones. Esto era muy común en la época. Él mismo en sus obras en prosa, en los sueños, tiene un sueño, va al infierno y entonces va viendo los distintos oficios y cómo están castigando a cada uno. Aquí están, ¿verdad? Aquí están los bodegueros, los que te venden vino mezclado con agua. Aquí están los abogados. No, abogados no hay en el infierno. ¿Cómo que no hay abogados en el infierno? Dice no. Y le dice uno de los diablos que le está mostrando el lugar. Dice, a los abogados no los dejamos entrar aquí por miedo a que se nos queden con el negocio. Un romance sobre los medios. Dice: pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas cuentas en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el Cid campeador. En entrando en una casa, tiene tal reputación que luego dicen los niños: Dios perdone al que murió. De médicos semejantes hace el rey nuestro Señor bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó, y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón. Si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta escribe: ante mí pasó. No se le ha muerto ninguno de los que cura hasta ahora, porque antes que se le muera los mata. Dicen que es la muerte algunos, otros, viendo su rigor, le llaman el día del juicio, porque es total perdición. No come por engordar, ni por el dulce sabor, sino por matar el hambre, que es matar su inclinación. Por matar, mata las luces, y si no le alumbra el sol, como murciélago vive a la sombra de un rincón. Su mula, aunque no está muerta, no penséis que se escapó, que está matada, de suerte que le viene a ser peor. Él, que se ve tan famoso y en tan buena estimación, atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos. No pide le deis más dote de ver que matáis de amor, que matando de algún modo, para el uno sois los dos. Casaos con él y nunca de viuda tendréis pasión, que nunca a la misma muerte se oyó decir que murió. Si lo hacéis, a Dios le ruego que gocéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer al doctor. Bien. Son ejemplos distintos que tenemos en el barroco, en donde, por supuesto, hoy en día nos cuesta a lo mejor entender todos los matices. Hay que saber que en aquella época, incluso la gente más ignorante, sabía muchísimas menos ciencias de las que nosotros sabemos, pero sabía muchas más humanidades.
entendían perfectamente todos los recursos de la lengua, estaban al tanto de por qué se usaban unas figuras retóricas, conocían muy bien la mitología, y cuando se les mencionaba algún personaje de la mitología grecolatina, ellos sabían quién era, qué es lo que había hecho, esas referencias las tenían muy a mano. ¿Bien? Bueno, llegamos a un siglo un poco tonto, que es el siglo XVIII, fue magnífico para las ciencias, para los derechos humanos, pero no para la literatura, porque tuvieron un afán didáctico, la literatura tiene que servir para enseñar cosas, no tenían sentido del humor, hay muy poquito, yo he buscado, y señores, que no he encontrado casi nada. Versos muy simplones, ¿no? Como aquel de Nicolás Fernández de Moratín, que dice: admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. ¡Arte diabólica es!, dijo, torciendo el mostacho, que para hablar el gabacho, un fidalgo en Portugal, llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parlo un muchacho. Como ven, son versos simpáticos, pero no tienen excesiva gracia. El romanticismo, ya he dicho, que no era propenso al humor. Tenemos un ejemplo más bien triste. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es una obra teatral magnífica, para mi gusto, perfectamente construida. Tiene el personaje idealizado de Don Juan y tiene su criado, Chuti, que sería el equivalente al Sancho Panza de Don Quijote o al gracioso del galán en el teatro barroco. Tendría que ser un personaje graciosísimo y no lo es, no tiene ninguna gracia. Eso está deliberadamente hecho así, por el temperamento romántico. Pero afortunadamente, llegamos al final del siglo y llegamos a una generación cómica que nadie piensa que sea una generación cómica. Estamos hablando de la última década del siglo y tenemos la generación del 98 y todo el mundo dirá: anda, pero si la generación del 98 eran unos señores muy serios, ¿verdad? Muy existencialistas, de filosofía krausista, que se preguntaban por el sentido de la vida, se preguntaban por España, por nuestras raíces. Eso es verdad. Eso es verdad, lo que pasa es que no eran todos. En ese sentido tenemos, sí, Unamuno, Machado, Ramiro de Maeztu, Ganivet, Azorín, vale. Pero junto con ellos hubo unos autores cómicos que se centraron principalmente en la poesía y sobre todo en el teatro. Hay grandes obras cómicas de finales del siglo XIX, principios del XX, sainetes, astracán, libretos para zarzuelas y versos de todo tipo. Y es un humor, de alguna manera, nuevo. Es un humor distinto, que se basa muchas veces en juegos de palabras de la modernidad, que se basa en el personaje del fresco, del sinvergüenza, que es como la actualización del pícaro renacentista. Y aquí tenemos versos muy curiosos y experimentos que me parecen interesantes. Voy a leerles a ustedes uno, lo voy a leer porque lo he descubierto hace poco y no he tenido tiempo de aprendérmelo. Pero me parece muy interesante que un verso escrito hace 100 y pico de años tenga la actualidad y la gracia que sigue manteniendo. Pablo Parellada es un autor catalán, nacido a mitad de siglo, que escribe sobre el idioma castellano. Díganme ustedes si esto no tiene... Señores, un servidor, Pedro Pérez Baticola, cual la Academia Española, limpia, fija y da esplendor. Pero yo lo hago mejor, y no son ganas de hablar, pues les voy a demostrar que es preciso meter mano al idioma castellano, donde hay mucho que arreglar. ¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia, hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? ¿Por el acento? Pues yo por esa insignificancia no concibo la distancia de un presidio a presidio, ni de Tomás a Tomás, de un paleto a paleto, ni de topo a que topo, ni de colas a colas. Mas dejemos el acento, que convierte, como ves, las ingles en un inglés, y vamos con otro cuento. ¿A ustedes no les asombra que diciendo chico y chica, majo y maja, rico y rica, no digamos hombre y hombra? Y la frase tan oída del marido y la mujer, ¿por qué no tiene que ser el marido y la marida? El sexo a hablar nos obliga a cada cual, como digo. Si es hombre, me voy contigo. Si es mujer, me voy contigo. ¿Por qué llamamos tortero al que elabora una torta? Y al sastre que ternos corta no le llamamos ternero. Como tampoco imagino, ni el diccionario me explica, por qué al que gorros fabrica no se le llama gorrino.
¿Por qué las Josefas son por Pepitas conocidas, como si fueran salidas de las tripas de un melón? ¿Por qué el de Cuenca no es cuenco? Bodoque, el que va de boda. Y al que los árboles poda no se le llama podenco. Cometa está mal escrito, y eso, por eso no me peta. ¿Hay en el cielo un cometa que cometa algún delito? Y no habrá quien no conciba que llamarle firmamento al cielo es un esperpento. ¿Quién va a firmar allá arriba? Y es posible que persona alguna acepte el criterio de que llamen monasterio donde no hay ninguna mona. De igual manera me quejo al ver que un libro es un tomo. Será un tomo si lo tomo, y si no lo tomo, un dejo. De largo sacan largueza en lugar de larguedad, y de corto, cortedad, en vez de sacar corteza. Si el que bebe es bebedor, el sitio es el bebedero, y hay que llamar comedero a lo que hoy es comedor. Comedor será quien coma, como es bebedor quien bebe, y de esta manera debe modificarse el idioma. Y vuestra vista no mira lo mismo que yo lo miro, que quien descerraja un tiro dispara, pero no tira. Ese verbo y más de 1000 en nuestro idioma es un barro. Tira el que tira de un carro, no quien dispara un fusil. Si se le llama mirón al que está mirando mucho, cuando ladre mucho un chucho, hay que llamarle ladrón. Porque la sílaba on indica aumento. Y extraño que a un ramo de gran tamaño no se le llame Ramón. Y por la misma razón, si los que estáis escuchando un buen rato estáis pasando un ratón. Y no es tremenda gansada en los teatros que sea denominada platea lo que nunca platea nada. De la cárcel al rector se le llama carcelero. Luego, a quien es director de una prisión, por favor, hay que llamar prisionero. Ya basta para quedar convencido el más profano que el idioma castellano tiene mucho que arreglar. Aquí se acaba la historia. Si ahora, para terminar, unas palmadas me dan, ustedes no extrañarán que les llame palmatorias. Ven ustedes las posibilidades de la lengua, no se les puede sacar partido de una u otra manera. Hay otro señor, solo voy a leer el inicio porque si no nos podemos marear. Juan Pérez Zúñiga es otro de los grandes poetas de esta generación cómica del 98, que tiene una serenata que empieza solamente unos versos, dice: ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca, las altas suenan campanas, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pajaran, y que los silbos serenan, y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, perlando líquidas viertas, cual yo lágrimos derramas, yo, friando de tirito, si viene la brasa almada, vengo a suspirar mis lanzos, ventana de tus debajas. Esto es las posibilidades de la lengua que les permiten a este nivel hacer estas cosas. Este verso será mejor o peor, más divertido o menos divertido, no se ha hecho nunca. Esto no se ha hecho nunca. Esto no se les ocurrió ni a Góngora ni a Quevedo tampoco, utilizar ¿verdad? la metátesis, el cambio de sílabas o de partes de una frase para construir este tipo de cosas. Bien, hay muchísimas composiciones y voy a recitar una de las más clásicas, porque es un clásico en el mundo de la poesía cómica, que es este poema titulado El Conde Sisebuto, que seguro que todos ustedes lo conocen, y que dice: a 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindasguinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y algo bruto, que se llamó Sisebuto, y a su esposa Leonor, y a Cunegunda, su hermana, y a su prima Berenguela, y a una tía de su abuela que atendía por Mariana, y a su cuñado Vitelio, y a su nieta Alejandría, y a su hija Rosalía, y a su hijo menor, Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno, noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infausta, noche airada. En un gótico salón dormitaba Sisebuto, y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Afuera el viento silbaba con quejido lastimero, e imponente se escuchaba el ruido del aguacero.
Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella llega al castillo un doncel. Empapada trae la ropa por efecto de las aguas. Como no tiene paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Llega al foso, salta el muro, la poterna está cerrada, me ha dado mico mi amada, y exclama, vaya un apuro. De pronto, algo que resbala siente sobre su cabeza, alza la vista y tropieza con las cuerdas de una escala. ¡Ah! Grita por fin gozoso. ¡Ah! Grita con fiero acento. ¡Ah! Repite victorioso. ¡Ah! Así, una vez y otra, hasta 100. Sube, que sube, que sube. Trepa, que trepa, que trepa. En brazos cae de un querube. La hija del conde, la Pepa. El lujoso camarín introduce a su adorado y al notar que está mojado, lo seca bien con serrín. Lisardo, mi bien, mi anhelo, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro y el de la nariz de cielo. ¿Qué sientes, di, dueño mío? Di, ¿qué sientes a mi lado? ¿Qué sientes, Lisardo amado? Y él responde, siento frío. Frío has dicho, eso me inquieta. Frío has dicho, eso me espanta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma, ponte esta manta. Y ahora hablemos del cariño que nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca. Yo te quiero como un niño. Mi pasión raya en locura. La mía es un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. No. ¿Cura tú? No, por Dios bendito. No repitas esa frase por jamás de los jamases, pues estaría bonito. Hija soy de Sisebuto desde mi más tierna infancia. Y aunque es mucha mi arrogancia, y aunque es mi padre muy bruto, y aunque tengo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos, vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien has hablado. Huyamos aunque se enojen, y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. En esto, un ronco ladrido se escucha potente y fiero. ¡Oyes!, dice el caballero, es el perro que me ha olido. Por una puerta excusada y cual terrible huracán entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. ¡Hija infame!, ruge el conde, ¿qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado tu honor? Dime dónde, dónde, dónde. Y a ti, villano antipático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. ¡Guas! Y enarbolando un puñal, de un solo golpe certero, le clavó el cortante acero junto a la espina dorsal. El pobre, naturalmente, la diñó como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. De resultas del espanto, el conde se volvió loco y el perro... El perro no llevó tanto, pero le faltó bien poco. Desde aquel día de horror, nada se volvió a saber del conde, de su mujer, la llamada Leonor, de Cunegunda, su hermana, de su prima Berenguela, de la tía de su abuela que atendía por Mariana, de su cuñado Vitelio, de su nieta Alejandría, de su hija Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí acaba la leyenda verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora, horrenda, que de aquel castillo viejo entenebrece el recinto a 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. He mencionado el astracán, que es una variedad teatral, cómica, del cambio de siglo, que se basa en la exageración de los recursos, ¿no? Y hay muchísimas obras que se escribían en colaboración, y una de las más famosas, es la venganza de Don Mendo, de Don Pedro Muñoz Seca, que tiene un fragmento que se ha repetido mucho y que se ha hecho famoso, que se conoce como la relación de las 7:30, que es el que voy a recitarles a continuación. Voy a contarte, amor mío, es el personaje de Don Mendo hablando con su amada Magdalena. Voy a contarte, amor mío, la historia de una velada en el castillo sombrío del Marqués de la Moncada. Ayer, triste día el de ayer, antes del anochecer, y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro, y la voz era del Marqués de la Moncada,
que con otro camarada estaba al pie de una higuera. Aquel hombre era el barón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués de Huésped o de Gorrón. Hablamos, ¿y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo, no os aburriréis, yo os propongo, si queréis, jugar a las 7:30, que es un juego vil, que no hay que jugarlo a ciegas. Pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril, que o te pasas o no llegas. Y no llegar da dolor, porque indica que mal tasas y eres del otro deudor. ¡Ja! Mas hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el marqués las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El barón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado y era un 6. El mío era un 5. El barón había ganado. Una y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete, al fin me da media un 7. Le pido naipe al de Bedia y Bedia pone una media sobre el mugriento tapete. Mas otros 7 él tenía, y también naipe pidió y negra suerte la mía, que 7:30 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás, y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. ¿Te haces cargo? Di, amor mío, ¿te haces cargo de mis males? ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes? Porque este río brota de mis lagrimales. No, yo mal no quedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. Así es que voy a huir, pero contigo. Resuelto está, vive Dios. Y si te parece mal, aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti, y te daré muerte, sí, lo juro por Belcebú. Y luego tú misma hundes el acero en mí. No quiere decir que estos autores tan serios del 98 no quieran poner sus pinitos en el humor de una manera más suave. Hay algunos cantares y proverbios de Antonio Machado que pueden hacernos gracia dentro de su contexto, como aquel que dice: otros tiempos llegarán y luego otros y otros, y lo mismo que nosotros, otros se jorobarán. O aquel que dice: bueno es saber que los vasos nos sirven para beber, lo malo que no sabemos para qué sirve la sed. ¿Qué dices? Te quedas pensando, dices, a ver, esto no es para hacernos reír, esto es para hacernos pensar. O lo que son ya completamente ataques directos, que dice: de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Pues esa es la opinión que tengo. Versos simpáticos, con un poquito de crítica a cómo era la sociedad. Llanto por las virtudes y coplas a la muerte de Don Guido. Por fin una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día tocando por él. Din, dan. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán, algo torero, de viejo, gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza. Y asentóla de una manera española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, a escándalos y amoríos poner tasa, sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía, y el jueves santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno, vestido de nazareno. Este es el tipo de humor que usan los que no se dedican al humor y los que pretenden. Hubo una corriente realmente, en un momento en que este humor estaba muy en boga, pero una corriente en contra del humor, la idea de que el humor era algo bajo, era un tipo de literatura inferior, quizá porque se hicieron algunas parodias, sobre todo de Don Juan Tenorio y de las obras románticas de dudoso gusto, y por eso se asoció el humor con
¿verdad?, con escatología, con groserías, y entonces pues perdió un poquito de prestigio. Luego con la generación del 27 lo volvió a recuperar. Un verso que quiero leerles a ustedes casi para preguntarles la opinión. Un verso de Alberti, de Rafael Alberti, que no solo no me lo puedo aprender de memoria, sino que es que no sé cómo recitarlo, pero bueno, lo voy a leer para que ustedes vean. Un verso surrealista. Se titula Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una verdadera vaca. ¿Verdad? Claro, nosotros tenemos una idea de Alberti, pues bien, de la primera época, de aquella marinero en tierra, ¿no? El marinerito en tierra, tal, o en épocas posteriores, ¿no? Cuando tanto se sufre por sueño y por la sangre, cosas intensas. Bien, surrealismo, dice este verso: 1, 2, 3 y 4. En estas 4 huellas no caben mis zapatos. Si en estas 4 huellas no caben mis zapatos, ¿de quién son estas 4 huellas? ¿De un tiburón? ¿De un elefante recién nacido? ¿O de un pato? ¿De una pulga o de una codorniz? Pi, pi, pi. Georgina, ¿dónde estás? Que no te oigo, Georgina. ¿Qué pensarán de mí los bigotes de tu papá? Papá, Georgina, ¿estás o no estás? Abeto, ¿dónde está? Alicio, ¿dónde está? Pinsapo, ¿dónde está? Georgina pasó por aquí. Pi, 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 pi. Ha pasado a la 1 comiendo hierbas. Cucu. El cuervo la iba engañando con una flor de resada. Cuac, cuac. La lechuza con una rata muerta. Señores, perdónenme, pero me urge llorar. Guau, guau. Georgina, ahora que te faltaba un solo cuerno para doctorarte en la verdaderamente útil carrera de ciclista y adquirir una gorra de cartero. Cri, 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 cri. Hasta los grillos se apiadan de mí y me acompañan en mi dolor la garrapata. Compadécete del smoking que te busca y te llora entre aguaceros, y del sombrero hongo que tiernamente te presiente de mata en mata. Georgina, ¿eres una dulce niña o una verdadera vaca? Mi corazón siempre me dijo que eras una verdadera vaca. Tu papá, que eras una dulce niña. Mi corazón, que eras una verdadera vaca. Una dulce niña, una verdadera vaca. Una niña, una vaca. Una niña o una vaca. O una niña y una vaca. Yo nunca supe nada. Adiós, Georgina. Pum. Ahí está, para su disfrute o no disfrute. Bien, se me ha venido a la cabeza aquella escena de Candilejas, no sé si la recuerdan ustedes, en donde Buster Keaton hace un cameo, ahí está tocando el piano y se le caen todas las partituras. Al caérseme estas y hablar de Buster Keaton. Bien, Jardiel Poncela. Estamos ya en la generación cómica del 27, una generación que luego se definió, lo hizo José López Rubio en el año 50 y tantos, creo, en el momento en que hizo su discurso de entrada en la Academia de la Lengua, y habló de la otra generación del 27, porque siempre se había hablado del grupo poético del 27. Lorca, Alberti, León Felipe, Ramos Alonso, Canet, todos estos. Bien, genial, estupendos. Pero se habló poco de los otros, ¿no? De Miura, de Jardiel, de López Rubio, de Tono, de Neville. Y entonces Jardiel también pues tiene sus pinitos, porque él escribió todo tipo de cosas. De hecho decía, esto es una anécdota que me contó Gustavo Pérez Puig, decía que había sido su discípulo en los últimos años, que decía Jardiel que les resultaba más fácil escribir verso que escribir prosa. El otro le dijo, eso no es posible. Y dijo, sí, porque la rima me ayuda a continuar y tal y cual. Y el otro le dijo, bueno, a ver, eso sí, a ver si es verdad o no. Y Jardiel, mi abuelo, para demostrárselo, entiendo, así que presumiendo un poco, le dijo, venga, dame un tema cualquiera. Y Gustavo le dijo, ayer he visto una comedia en donde hablaban de la capa española, y entonces le dijo, espera, y entonces dice Gustavo que empezó a escribir un romance sobre la capa española de un tirón, sin parar, sin errores, y que se lo dio enseguida y el otro quedó impresionado. Bueno, ¿cómo fue? No es por presumir, pero bueno, los versos están ahí. A Jardiel le gustaba mucho reírse del romanticismo, y en varias de sus obras utiliza los versos para poner de alguna manera a caldo, pero no de una manera hiriente, pero sí simpática a la poesía romántica. En una de sus obras hay un personaje que escribe lo que él llama las contrarrimas, para enmendarle la plana a Becker, copiando directamente. Entonces, un ejemplo que dice:
Puesto que han de volver las golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando han de llamar, y puesto que también las madres selvas han de volver las tapias a escalar, ¿por qué no han de volver los buenos tiempos y todo lo demás? Y la titula Anímate, hombre. O en otro lugar en donde aparece un poeta que le ha hecho unos versos a su amada, es el día de la petición de mano, y le dice: te ofrezco mi amor, oh hermosa y gentil, porque eres la flor que adorna el pensil en abril, cuando caen aguas mil. Tus ojos azules igual que el añil son aún más azules vistos de perfil. Mi delicia toda la cifro en mi boda, y yendo al altar uno de otro en pos, veré como dos se hacen uno solo por la ley de Dios, y un tiempo después los dos que eran uno ya sumarán tres. Esto es un poco lo que hace. Y tiene también una de las parodias más famosas que tenemos en España, que es Angelina o el honor de un brigadier. Hay tres importantes, que son La venganza de Don Mendo, ya se la he mencionado a ustedes, de Pedro Muñoz Seca, Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique Jardiel Poncela, y luego Los Pelópidas, de Jorge Llopis, donde se parodia el mundo clásico y aquella mitología. Bueno, pues en esta tenemos una escena interesante, el monólogo del brigadier. El brigadier, un señor pues lleno de honor, se encuentra con que su mujer le ha engañado con un hombre, entonces hay un duelo, él hiere al ofensor, y mientras le curan o no lo curan, pues lo lleva a su casa y lo tienen en su casa, y entonces él, como no quiere estar en la misma casa que el ofensor, pues está viviendo en una tienda de campaña en el jardín. Y esto es lo que dice: que el sol se ha puesto, voy viendo. Tras días ya estoy viviendo y durmiendo en esta tienda colocada en mi jardín. Ella es mi hogar y mi hacienda, y en ella estaré hasta el fin, pues aunque se tome a guasa y habrá más de un galopín que lo haga, no entraré en mi casa por la luz de aquella estrella, mientras que agonice en ella ese maldito canalla que es causa de la querella que en mi corazón estella. Digo que estella, que estalla. Ay, amor de la mujer, engañoso como el mar, cuánta dulzura al mirar, cuánto amargor al beber. Recuerdo de mi baldón que atormenta mi existencia, con qué cruel persistencia corroes mi corazón, pues las peticiones mías hechas a Dios son baldías, pues me corráes. ¿Es corráes? ¿O corréis? ¿O corrúas? ¿O corroas? ¿O corrías? ¿Cómo se dice? Dios mío, que me estoy haciendo un lío, como si hablase en francés. Corroer, corroío, corroas. Corroas es. Más pensando en el ultraje que me ha atacado infamante, quizá no es muy importante una duda de lenguaje. Yo engañado. Yo un marido de esos a quien ve la gente, con mirada sonriente y un ademán convenido. Que a todo un gran brigadier que siempre venció en campaña, ya dentro o fuera de España, se la pegue su mujer. Que yo tenga el mismo fin que otro individuo cualquiera. ¿Qué diría don Juan Prim si en su tumba lo supiera? Mas, ¿por qué razón, Dios santo? ¿Por qué chiripa, señor? No me di cuenta de cuánto sucedía a mi alrededor. Yo no soy tonto ni lerdo, y no siendo lerdo o tonto, debí saberlo tan pronto como... Pero ahora recuerdo que un día sí sospeché, y aquella sospecha fue porque yo mosca gastaba, y a Marcela le gustaba. Hasta una mañana en que abandonó la opinión que siempre hubo sustentado, diciéndome que afeitado le hacía más ilusión. Marcial, la mosca te avieja, quítatela. Obedecí, mas al quitarla de aquí sentí la mosca en la oreja. Desde entonces se me enrosca la duda en el corazón. Al ver a Germán sin mosca me amosqué más, con razón. Y así he perdido la fe en la tierra y en el cielo. Bien que me han tomado el pelo, incluso el que me afeité. En fin, cálmate, Marcial, no seas loco ni seas ciego, que te excitas por tu mal y no puedes dormir luego, y eso te sienta fatal. Y para olvidar la pena y recobrar el sosiego, ponte ya a encender el fuego, que tienes que hacer la cena. Bien.
Voy a ir acabando ya. Y también de Jardier Poncela, un verso en donde describe cómo es un estreno teatral, cómo se prepara una obra teatral, qué es lo que sucede hasta el momento en que se pone en escena. La escribió para Catalina Bárcena, está pensado para una actriz, aunque la puede hacer también un actor, en el año 36, para el momento de su homenaje, desde entonces, pero ha tenido muy buena acogida. Dice: el teatro es mi centro, y bien puedo hablar de él pisando firme. Voy a contarles cosas de aquí dentro, a saludarles y después a irme. El tema es siempre ameno y se pueden decir cosas curiosas. Voy a hablarles a ustedes de las cosas que suelen suceder en un estreno. La obra llega a manos de la empresa, o bien hecha de encargo, o por sorpresa. De la primera manera, rara vez la comedia llega entera, porque el autor al que la empresa asedia por ser de los probados y aplaudidos, tiene siempre aceptados 10 pedidos y nunca tiene escrita una comedia. En el caso segundo, si la obra se acepta y no se encarga porque el autor es nuevo en este mundo, la comedia está entera, pero es larga. Y otras veces es corta, mas no importa, porque el autor, si es corta, pues la alarga. Y si es larga, pues suspira y va y la corta. Porque aunque no se explica ni concibe, el que no es escritor escribe mucho. Y el escritor ya ducho, si puede no escribir, no escribe. Dispuesta por completo la comedia, se anuncia su lectura a los actores. Suele ser a las 2 o 2:30, la hora de los calores. Vienen todos dormidos, tan dormidos que ni recuerdan bien sus apellidos, y avanzan por las calles soleadas de 2 en 2, o bien de 4 en 4, palpando con sus manos las fachadas hasta dar con la puerta del teatro. Y es que no hay un autor, ni un actor del siglo XX que consiga dormir lo suficiente, y solo mientras leen los autores en la penumbra gris del escenario, consiguen los actores dormir alguna vez lo necesario. Reparto de papeles, discusión, trance que es siempre amargo, pues todo el mundo quiere un papel largo y todos no lo son. No existe ni una sola profesión en que suceda lo que ocurre en esta, y es que cobrar sin trabajar molesta. ¿Tiene esto explicación? El autor sufre, el empresario grita: tenéis que haceros cargo. Y la primera actriz, la pobrecita, ni sufre ni se irrita porque tiene un papel así de largo. Queda al fin el disgusto a flor de piel. Se despide por fin la compañía y se empieza a ensayar al otro día sin que nadie se sepa su papel. 4 ensayos más tarde, un actor, sin querer, se aprende el suyo, armando un buen barullo con su alarde. Pero al día siguiente, el actor se ve atacado de amnesia efervescente y cuando quiere hablar, se le ha olvidado irrevisiblemente. En los primeros días, nuestra gente no estudia su papel, aunque sea poco, porque hay tiempo de hacerlo suficiente. Y en los últimos días, pues tampoco, porque no hay tiempo ya materialmente. Una semana en pleno desvarío de compras y de gasto. Y aquí dentro hay tal lío de modistas, de telas, de tijeras, de corchos, de papeles, de maderas, de muebles y de trastos, que la empresa, como hacen las mamás cuando lanzan al mundo un nuevo infante, exclama: esta y no más. No estreno ya jamás ni a Lope, que del nicho se levante. Aunque, como hacen luego las mamás, nunca cumpla lo dicho. Claro está. Se llega al fin a la última jornada, que como hay que llamarla de algún modo, se llama ensayo general con todo. Pero es ensayo general sin nada. Falta siempre lo más imprescindible. No traen los decorados prometidos. Va a ponerse una luz y no hay flexible. Y como ya coser es imposible, se hace con imperdibles un vestido y 2 horas después ya se han perdido, porque esa es la función del imperdible. El estreno por horas se avecina, se galopa, se suda, se trabaja con verdadera inquina, se manda por benzina, uno sube, otro baja y todos piden sellos de aspirina. La comedia le pesa al empresario, que le dice al autor que es necesario cortar lo menos media. El autor tiene un miedo extraordinario y quiere cortar toda la comedia. Los actores, con gestos lastimeros, le dicen que no corte lo que importe, que si acaso, que corte lo que hablan los restantes compañeros. Y la primera actriz, a la que todos creen tan feliz, mecida en una vida placentera, mientras la peluquera le hace tirabuzones, forra en un rinconcito unos sillones, sentada en una estera. Todo el mundo se queja de los pies. Se encargan por docenas los cafés, y el que tiene memoria suficiente se acuerda vagamente el día 20
de que volvió a su casa el día 3. Y en tal marimorena está de mal humor incluso el gato, que le han quitado el plato porque les hace falta para escena. Y así, entre sinsabores, angustias, esperanzas y sudores, dan las 10 de la noche y aquel día y se enciende por fin la batería. Silencio, expectación, emoción siempre nueva, aunque es antigua. La gente de aquí dentro es antigua, se levanta el telón. Y desde ese momento, ahí fuera con frecuencia hay diversión, pero aquí dentro siempre hay sufrimiento. A veces surge el triunfo, y otras veces se bebe uno el frasco hasta las heces, aunque de esto es mejor no hablar siquiera ni tocando madera. Del triunfo he de decir que, por muy rotundo que dicho triunfo sea, siempre hay sabor amargo en la jalea, pues nunca se da gusto a todo el mundo. A partir del estreno, el ambiente aquí dentro es más sereno, pero aún no han acabado los apuros. Hay que estar sin salir del escenario, pendientes del reloj y el calendario, y hay que ver cuántos duros se ingresan a diario. Y hay que vivir pendientes del calor, nuestro gran enemigo en los estíos, y pendientes del frío, amigos míos, que nadie va al teatro con los fríos, y se pierde un horror. Y si llueve, pues muchísimo peor, porque a ver quién se atreve a salir de su casa cuando llueve. Y cuando el tiempo es bueno, pues es malo, y siendo hermoso, es feo, pues las gentes se marchan de paseo y no vienen aquí ni con regalo, en fin. Que es un oficio el de la escena que no vale la pena. Doy palabra de honor. Si volviera a nacer, y si fuera yo mismo todavía, con mi misma alegría, y mi modo de ser, y mi tipo, y mi cara, y mi color, si volviera a nacer, como decía, y si fuera yo mismo, volvería a dedicarme a actor. Para concluir este recital, que espero que les haya gustado, voy a un verso más moderno. He mencionado a Jorge Llopis como autor de esta parodia a los Pelópidas, pero es autor también de un libro maravilloso que se titula Las 1000 peores poesías de la lengua castellana, y que es una burla de todos nuestros autores, hecha con mucho cariño, imitando su estilo. Y entonces, no sé si recuerdan ustedes aquel verso de Zorrilla titulado Oriental, que habla de un capitán que rapta a una cristiana, se la quiere llevar a su palacio, y luego ella le dice: no, yo no quiero irme contigo, yo quiero irme a León con mi padre. Y entonces el capitán de los moros muy generosamente le dice: bueno, pues vete, mujer, no te voy a retener aquí. Un romance fronterizo de estos, únicamente que escrito en el romanticismo. No sé si alguno lo recuerda, imagino que algunos sí. De todas maneras, esta es la historia. Pues parodia de esta historia es la de Jorge Llopis, que dice así. Y ya con esto finalizaré este. Navegando a todo trapo sobre las inquietas olas, cruza el mar una galera del pirata Barbagorda. Terribles tiene el corsario fama y prestigio en las costas, pues según dice la leyenda, a las mujeres hermosas les hace con liviandad la mayor de las deshonras. Las desnuda sobre un banco, por los cabellos las toma, y con la punta de un lápiz les da en el oído y sordas. En un grupo de forzados que le daban con pachorra al remo, cierto español apuesto y de Zaragoza procuraba levemente, cual quien no quiere la cosa, remar lo menos posible, porque eso cansa las mollas. El capitán, que le observa, el gobernalle abandona. Atraviesa todo el puente, sonriendo con la boca, porque por no ser muy culto no aprendió con otra cosa, y sin quitarle de encima al español la esclerótica, se detiene pensativo, con las manos temblorosas, una tocando el sextante y otra tocando la cofa. Y conste que tocar esto no es acción indecorosa, que hombres de muchas agallas, cuando se tercia, la tocan. Dirigiéndose al forzado, dice el capitán: perdona, oh joven, si te interpelo, mas eres la exacta copia de un hijo que se me ha muerto en Túnez, de fiebre aftosa. Allí tengo 3 palacios, donde el agua canta o llora en surtidores y fuentes, según el viento que sopla. Tengo briosos corceles, redes con aves canoras, y lámparas por los techos, y por los suelos alfombras, que uno, que es una hormiguita, y ya se las sabe todas,
tiene el riñón bien cubierto por si al fin se arma la gorda. Tendrás, si vienes, soldado, un serrallo con 100 moras, que a nosotros, Alá es grande, siempre las hembras nos sobran, y nos unimos a ellas a la luz, y no en la sombra, como lo hacen los cristianos, llamándolas querindongas. Podrás leer libros raros, podrás vestir a la moda, podrás comer a la epístola, vulgo carta a ricas cosas. En resumen, que tendrás buena cama y buena bolsa, porque la renta per cápita allí ni inquieta ni asombra. Si quieres considerarme como un padre desde ahora, ven a mis brazos, soldado, que lo vas a pasar bomba. El español, con orgullo, así contesta y razona. Ni puedo ser hijo tuyo, ni lo consiente mi honra, que nací de don Juan Pérez, adelantado de Córdoba, que tanto se adelantó que llegó hasta Tarragona, se cayó en el Mare Nostrum y se puso hecho una sopa. Según dicen mis mentores, el lujo, el tren y la pompa, si a la carne dan gustito, al espíritu joroban. El mundo es valle de lágrimas, y no juerga o merendola, y eso que me ofreces, moro, casi es Sodoma y Gomorra. Guárdate pues tus tapices y el surtido de señoras, que con altivez prefiero mis prisiones y mi argolla, pues soy español, y pienso que hará, porque es mi patrona, a mi salud un milagro, la Virgen de Covadonga. Y dando la espalda al moro, se fue a pasar hambre y roña. Soberbio, altivo, orgulloso, español y gilipollas. Y lo hayan pasado bien.